Place. El viaje ya está preparado. Son muchos los destinos que esta noche nos aguardan. Comenzaremos utilizando un cuaderno de viajes para trazar las huellas de diferentes misterios. Por ejemplo, entre otros, extrañas visitas de los cielos. Ahí están las intenciones de esta noche. Se me ha olvidado saludar a algunos amigos que han venido de la isla de La Palma a ver el programa aquí a nuestro estudio. Bienvenidos. Y saludar a nuestro primer invitado, don Manuel Carballal. ¿Cómo está usted? Don Miguel Blanco, pues como en casa. Sí, claro. Esta es tu casa. Déjame, para los que no te conocen todavía, estudiaste teología y criminología, especializándote en la criminalidad asociada a las creencias. Diriges una revista que se llama El Ojo Crítico y luego un blog, El Archivo del Crimen, el blog. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo lleva El Ojo Crítico? Un montón de tiempo, ¿no? 26 o 27 años. Hace poco, dice pronto, ¿eh? Hace poco ha sido tu cumpleaños, no vamos a decir edades, pero va pasando el tiempo. Sí, vamos a llevarnos bien. Va pasando el tiempo. Has escrito o has recuperado entre todo ese amplio dossier que tienes un libro que has sacado que se llama OVNI, Alta Extrañeza, Humanoides, Entidades y Criaturas Extrañas asociadas a fenómenos aéreos anómalos. Basado un poco en tus investigaciones, en esas que te has hecho por ahí. Sí, en realidad es el primero de... Espero que sea el primero de una serie que pretende recuperar la idea de los cuadernos de campo. Los cuadernos de campo, tú conoces bien mis cuadernos de campo. Déjame que luego lo vamos a hablar, tenemos ahí una introducción preparada, ¿sí? Y en los cuadernos, en el mundo de la ufología pasa un poco como que la criminología, ¿no? Hay criminólogos que han estudiado criminología, pero que no han visto un criminal en su vida, más que en foto, que no han hablado nunca con un asesino, que no han estado en una autopsia, que no han visto un cadáver. En el mundo de la ufología hay personajes que se autodefinen como analistas, compiladores, pero que no han hablado con un testigo ovni jamás. Pero hay un tipo de investigador, que somos los investigadores de campo, a los que nos gusta trabajar sobre el terreno, que tenemos estos cuadernos, como el que tengo yo encima de la mesa, que es nuestro mayor tesoro, porque aquí está todo, aquí están todos los datos, los planos que haces cuando llegas al lugar, los dibujos que te hace el testigo, los croquis que haces de la zona donde se ha producido el poltergeist, de las recogidas de huellas y demás. Y aquí está no solo la información, sino cómo conseguimos esa información, las anécdotas, los trucos, las estrategias. Lo cuentas todo en ese libro, ¿no? Exacto. Me recuerdan a nuestros compañeros que aquí en nuestra casa, en Radio Nacional, hay un programa que se llama El Ojo Crítico también, pero no tiene nada que ver con lo que tú tratas. 2 y 12, 1 y 12 en las Islas Canarias. Nuestro teléfono 900-137-137. Si queréis preguntar, tenemos a uno de los mejores investigadores de campo de este país. Por si queréis saber alguna cosa, está un poco loco, lo vais a ver enseguida. Tras esa introducción empezamos. De campo, un cuaderno de campo es la herramienta más importante de un investigador que se tira por ahí al camino y que está entrevistando testigos, ¿verdad?, haciendo dibujitos. Yo he visto a este señor, como hemos viajado muchas veces juntos, no sé si contar aquello del San Pedro. No vamos a explicar qué es el San Pedro, estábamos en Perú, había una toma de San Pedro, teóricamente aquello te hacía entrar en estados especiales, y este señor en medio de ese estado especial estaba ahí apuntando todo el tiempo, y me decía cosas y decía, tío, pero déjate llevar por la historia, ¿no? Y así lo apuntaba además, todo desde que se levantaba, bueno, por la noche estábamos todo el día haciendo aventuras, no me gusta contar cosas mías, nuestras en este caso, todo el día haciendo aventuras por ahí por el mundo, dando vueltas. Yo llegaba súper cansado, quería dormir, y este señor se quedaba desde las tantas hasta las tantas, apuntando cada detalle. Hemos parado a hacer pipí en tal sitio, hemos hecho... Sí, es verdad. Visto... Con el tema del San Pedro recuerdo que estaba hasta mirando las pulsaciones, sí, tomando las pulsaciones después de cada ingesta. ¿Os imagináis dentro de un ritual con un chamán ahí metidos en Perú, en Pisac, creo que era... En Valle Sagrado. El Valle Sagrado de los incas, y el tipo con el cuadernito apuntando todo y controlando todo. Pero gracias a eso, yo te puedo decir ahora qué estabas haciendo en cualquier hora, en cualquier minuto de cualquier año en el que viajamos juntos. ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuándo fue lo de Cuba? En Cuba me estaba mi padrino haciendo un registro y me tiene ahí dibujado, es peor. Yo sentado ahí en la silla mientras el padrino estaba echando
Claro, pero porque yo anotaba de qué color eran los collares que llevaba el que trabaja con mano de orula, cuáles eran las herramientas, cómo se utilizaba el voz. Reconozco que soy un enfermo del dato, sí, pero gracias a eso aquí hay una información que yo creo que es maravillosa, porque de otra forma se habría perdido, porque la memoria es limitada y no podemos recordar todos los detalles, ¿no? Por eso son tan importantes los cuadernos de campo, porque aquí está todo. ¿Tienes muchos? Cientos, ¿sí? Cientos, porque además ahora, luego seguramente hablaremos de alguno de los primeros casos que yo investigué en mi vida en el año 85, que yo era un crío, o sea, yo iba casi con pantalón corto, y desde entonces tengo todos los diarios que he ido realizando. Y a veces me sorprendo a mí mismo cuando los ojeo y digo, caray, fíjate, aquí ya se apuntaban maneras de una forma de entender el misterio. Claro, hay poca gente que haga estas cosas que tú haces. Manuel, preguntan si lo digitalizas, porque si no, acabará estropeándose cuando tú no quieras. Debería, pero bueno, ahora esta colección, la idea es que hay muchas cosas que tú has publicado, que la gente sabe, que investigaciones que se han hecho. Yo, por ejemplo, cuando yo digo, pues puedo demostrar que existen varios informes realizados por la Guardia Civil de Lugo sobre avistamientos de ovnis en la oleada, y hay una foto en la que se ve una mesa de un despacho, que era el despacho del jefe máximo de la Guardia Civil de Lugo, el teniente coronel Manuel Quiroga, y 3 informes con sus sellos rojos, que a mí me pone muy palote, los sellos de confidencial. Todo lo que sea confidencial a mí me motiva mucho en estos temas. Claro, pero ¿cómo puedes llegar al despacho de un jefe de la Guardia Civil y hacer una foto de unos documentos secretos? ¿De extranjeros o te dejaron en ese caso? Cuando te dejan hacer las cosas no suele ser interesante. Lo interesante colarte en la Gran Pirámide de Keops, por ejemplo, tú lo sabes, ese tipo de cosas. Las cosas interesantes suelen estar en los lugares prohibidos. Con todos nuestros respetos para la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad del Estado, que mucha gente nos escucha, les estamos súper agradecidos. Yo siempre lo intento por las buenas. Yo pido por favor que me den esos documentos secretos. Si no me los dan, pues hay que buscar otras estrategias. Pero hay que reconocer, Manuel, que dibujas bastante mal. Sí, la verdad es que sí, no es mi mayor virtud. Hay unos dibujos ahí muy raros, hay que hacer un curso para entenderlos. Sí, pero son la referencia, porque luego aquí yo pongo unos simbolitos de una especie de cassette, porque en aquella época utilizábamos casetes, para saber si hay una grabación que ha recogido ese momento en que nuestro padrino Esteban te está haciendo la lectura de los bucios, por ejemplo. Pongo un dibujito de una cámara, si hay fotografías, o una cámara de vídeo si hay vídeo. Entonces yo ya después, al repasar el cuaderno, yo ya sé que ese material existe, ¿no? Hay que irse al archivo de diapositivas y demás. O sea, todo muy controlado. Manuel Carballal esta noche con nosotros, su primer libro de estos cuadernos de campo, OVNI, Alta Extrañeza. Si queréis preguntarle, 900-137-137, tenemos un concurso, nos lo he dicho, con 5 libros esta noche, para agradeceros vuestra atención y vuestra ayuda, y nos vamos a entrar de lleno en temas, hoy hablando de ovnis y otra serie de cuestiones misteriosas, ya veréis. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Vayamos ahora tras algunos casos de presencias extrañas. La noche del 7 de marzo de 1996, un ovni aterrizó sobre el terreno de un ganadero en Ferrerías, una pequeña aldea de Lugo. Del aparato descendieron varios seres que dejaron la finca plagada de extrañas huellas. A la vez, desde lugares cercanos, varios testigos observaron la presencia en los cielos de no identificados, y 4 objetos luminosos se posicionaron sobre una base de comunicaciones de la OTAN a 10 kilómetros de la aldea lucense. En la base militar situada en el Monte Campelo, en Sobrado, Lugo, a la 1 de la madrugada varios soldados de guardia divisaron 4 enormes bolas luminosas que se movían erráticamente alrededor de una antena de comunicaciones de gran envergadura. Los ovnis permanecieron un cuarto de hora sobre la antena, hasta que se unieron en un solo objeto,
que voló hacia la localidad coruñesa de Aspontes de García Rodríguez. Este incidente hizo saltar todas las alarmas, pues la base es en realidad un centro de comunicaciones de la OTAN, cuya antena recoge las imágenes procedentes de un satélite espía geoestacionario situado sobre un punto candente del planeta. ¿Qué estaba ocurriendo? Nuestro invitado nos da más detalles de este incidente. Ahí está uno de los casos que tú recoges en este libro, OVNIs, alta extrañeza. ¿Qué pasaba? Pues esta idea, este concepto de alta extrañeza, o sea, en esto de los ovnis hay muchos tipos de casos, ¿no? Hablamos de macroavistamientos, por ejemplo, cuando son casos que se producen en núcleos urbanos, en estadios, en los que hay cientos de testigos que ven una luz rara. Hay casos de encuentros con humanoides, hay casos de detecciones en radar, pero este tipo de casos que he querido coger para este primer libro son casos especialmente bizarros, especialmente forteanos, que ni siquiera encajan en la casuística ufológica convencional y que además suelen ser el gran reto. O sea, tú ya sabes cómo me trabajo, me conoces hace muchos años, más del 90% de los casos que yo he investigado tienen una explicación. Yo he encontrado una explicación. Más del 90%, sean de poltergeist, de apariciones, de ovnis. Cuando buscas el origen, claro, si te limitas a recoger el testimonio de alguien que con buena intención te dice que vio una luz en el cielo, pues tú cuentas, este señor vio una luz en el cielo. Si tú quieres saber qué era esa luz, es cuando empieza una investigación que puede durar meses o años incluso. No hace mucho estuvimos hablando del tema de Castaneda, fueron 5 años de investigación. Pero hay casos que se resisten, que por mucho que te esfuerces en encontrar una explicación, no solo no consigues llegar a una respuesta convincente, sino que además se escapan a toda la clasificación habitual. En el caso de Ferrerías que estábamos oyendo, es un caso que yo denominaba la regla quebrada, porque se produce en una oleada ovni frenética que ocurrió en Galicia entre finales del 95 y mediados del 96. Nosotros, yo personalmente, llevaba compilando lo que llamamos el Catálogo Gallego de Avistamientos OVNI, que empieza en 1945. Yo no había nacido, pero bueno, ya había gente que recogía casos de ovnis. Y entre 1945 y noviembre entre agosto de 1945 y noviembre de 1995 teníamos recogidos en el catálogo gallego unos 400 casos. Pero es que desde finales del 95 a mediados del 96 recogimos más de 200. O sea, se habían visto tantos ovnis como en 40 años. Casos de todo tipo. Y era una locura porque Miguel Pedrero lo vivió conmigo, José Lesta, Alex Navarro. Íbamos de pueblo en pueblo al que íbamos nos decían que habían visto algo y que además se había visto algo en otro lugar. Entonces era una cosa realmente disparatada, ¿no? Pero descubrimos que justo en ese momento, y esto no puede ser una casualidad, cuando se estaba desarrollando la oleada gallega, hicimos muchas cosas. Primero lo que es el trabajo de encuesta sobre el terreno, de recoger los testimonios. Todos esos casos los metimos en un ordenador. Ese ordenador nos permitió comparar con un programa astronómico si los ovnis podían ser Venus o podían tener alguna explicación, no encajaba. Miramos también si podía tener que ver con un efecto contagio sociológico, cuando la gente hablaba de ovnis en la tele, pues que la gente se sugestionase, tampoco encajaba, los casos se producían antes de las noticias. Y cuando los llevamos a un mapa de Galicia, descubrimos una cosa curiosa, y es que la mayoría de los casos se producían en zonas de depresiones del terreno, en cuencas de los ríos, en valles entre montañas, lo que los militares llaman zonas gap de invisibilidad al radar. Y entonces descubrimos que en ese momento, en la base aérea de la Virgen del Camino, en León, del Ejército del Aire, se estaba construyendo el primer dron espía español, el proyecto Siva. Ahora estamos muy familiarizados con los drones, todo el mundo tiene su dron de juguete, pero en el año 95 nadie tenía ni idea de lo que era un dron y ahí se estaba fabricando. Entonces llegamos a la conclusión de que detrás de la oleada gallega parecía una hipótesis razonable pensar que había algo militar. Y entonces llega este caso que te rompe todos los esquemas. Yo no sabía lo del dron,
Sí. El proyecto Shiva se llama. Si tú buscas ahora, proyecto Shiva empezó a aparecer ya en el Festival de las Fuerzas Armadas hace 3 o 4 años. Hasta ese momento era un tema secreto. Luego hubo otros, el proyecto Barracuda y demás. Ahora se están fabricando aerostatos híbridos. Siempre ha habido, es lógico, cuando se ha desarrollado una tecnología militar, pues a los militares no les gusta que se conozca, es normal. Y a veces se generan casos que podríamos denominar ovnis, porque el que ve eso pues no sabe lo que es, para él es un ovni. Pero cuando pasa algo como lo de Ferrerías, cuéntanos. Lo de Ferrerías fue una locura, porque en medio de esa vorágine de casos que nos llevaba de un pueblo a otro a altas horas de la noche, bueno, yo me quedé sin coche, mi coche murió durante esas investigaciones, se reventó literalmente, porque íbamos de un pueblo a otro, hicimos miles de kilómetros, tanto en Galicia como en mi caso, yo llegué a Asturias, a varios pueblos de Gijón, de Oviedo, donde también se estaban produciendo casos. Pero lo que ocurrió en Ferrerías fue diferente a todo, porque en Ferrerías el testigo no describe unas luces extrañas, sino él habla de un aterrizaje. Él es un hombre extremadamente humilde, un campesino que prácticamente analfabeto, no sabe prácticamente ni leer ni escribir, que vive en una aldea tan pequeñita que se llama Ferrerías, en Friol, que son 2 casas. Y él lo que nos cuenta es que él había estado viendo en televisión, en la radio, se hablaba mucho esos días de los ovnis que se estaban viendo en Galicia, y él una noche sale, a eso de las 12 de la noche, sale ahí a la finca y se encuentra con 2 lunas en el cielo, y utiliza esta expresión. Había la luna llena y había otra luna, describe una esfera. Él coge muy ingenuamente una linterna, de aquellas de petaca, rectangulares, antiguas, y empieza a hacerle señales a esa luz, diciéndole en gallego, baixade, baixade, bajad, bajad. Luego vamos a contar un poco más ese caso en la introducción, pero sigue. Y aquello baja. Y aquello baja, cuando ve que se le viene encima, esto es lo que él cuenta, ¿eh? Hasta aquí tenemos un testimonio humano. Aquello se le viene encima, él se asusta, dice, joder, que esto va en serio, se va corriendo, se mete en su casa, sube a la primera planta donde estaba su dormitorio, se asoma por la ventana y lo que él nos cuenta es que ese objeto esférico se estabiliza cerca de un árbol que hay en la finca, proyecta lo que él describe como una rampa de luz, como si fuese un arcoíris de colores, y es muy importante estas expresiones que utilizan los testigos, y de la que descienden unos humanoides que llegan hasta el sembrado, unas criaturas, y ahí tiene tal ataque de pánico que se mete debajo de la cama y no sale hasta el día siguiente. Vale, no te voy a dejar contar muchas más cosas. Ahora dentro de un momentito lo vamos a hacer. Tenemos el testimonio, has traído algunos testimonios de aquel tiempo, ¿no? De un guardia civil. Policía. Policía. Lo escuchamos un segundito, me dices quién es y a qué pertenece, y lo escuchamos en un segundo y nos vamos a la continuación de ese caso de bajar, que al final bajaron. ¿Recuerdas cómo se llamaba o lo escuchamos? Sí, lo recuerdo, es que no lo puedo decir porque prefiere, es un oficial de policía de Lugo. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que contaba. A nosotros nos llamó la atención, pues yo creo que por el brillo que hacía eso, y nos sorprendió. Tampoco es que nos asustáramos demasiado. Nosotros pensábamos que pues, lo verían nuestros compañeros que hacían el relevo a las 6 de la mañana, que serían unos 6 más o menos los que venían a entrar de servicio, los taxistas. A nadie lo oímos hablar, a nadie. Yo pensaba que iba a salir en la prensa. Claro. Nadie. Eso era una cosa de unos 3 metros de diámetro. ¿Qué estaban viendo? ¿Y dónde estaban viendo eso? Esto me llega el año pasado. Yo abro el correo, recibo un email. En realidad un email no, es un mensaje dentro de la web de esta revistilla que hago yo gratuita hace 26 años, del Ojo Crítico. Hay una página web y había una sección. Digo esto porque me parece interesante, porque la sensación que a mí me dio es que el testigo, que luego supe que era un oficial de policía, había estado buscando por internet a alguien que le despertase confianza para contar una historia que no había contado nunca, ¿no? Y encontró, cuando el Ojo Crítico cumplió 50 números, hace unos años, pues yo le pedí a ti, a muchos amigos, que nos hiciesen unas líneas, pues, de lo que habían sido todos esos 50 primeros números del Ojo Crítico, y en varias páginas pues poníamos las opiniones, los comentarios que tuvisteis la amabilidad de hacernos, ¿no? Y en la página en la que estaban los comentarios de Juan Antonio Cebrián, de Jesús Callejo, de Ignacio Darnaude, bueno, de varios amigos,
Esta persona deja un mensaje, me dice que le gustaría contactar con nosotros, que busca a alguien serio para compartir una experiencia que le atormenta desde hace años y que no quiere, sobre todo, que no quiere ningún protagonismo. Esto es bueno porque, por desgracia, hay muchos testigos que sí quieren el protagonismo. Eso no es una garantía de que mientan, pero podría ser un móvil. Pero cuando un testigo no quiere dinero, no quiere fama, no quiere salir en la tele, no quiere que le reconozcan, te vas quedando sin argumentos, ¿no?, para imaginar que pueda estar fabulando o que busque algo raro. Entonces contactamos, yo me desplazo a la ciudad donde ocurrió, que es en Lugo, y lo que él me cuenta es que una noche, estando de servicio con otro compañero de la policía, no recordaba la fecha. Al principio fue complicado localizarla porque él solo recordaba que el servicio que tenían era vigilar las calles para que no aparcasen coches, porque al día siguiente se iba a producir un evento de la Vuelta Ciclista a España que iba a pasar por ahí. Con los datos que él me da, al final conseguimos localizar la fecha exacta. En el año 82 ocurrió, y él, a eso de las 6 menos cuarto de la mañana, a las 6 de la mañana hacían el cambio de guardia con otros compañeros policías, en plena muralla de Lugo, una muralla romana. O sea, por eso digo que son casos de alta extrañeza, porque es que no tienen ni pies ni cabeza. Que un conductor, un camionero yendo por una carretera aislada en plena noche vea algo extraño, ocurre con mucha frecuencia. Pero que 2 oficiales de policía, en pleno centro de la ciudad de Lugo, encima de la muralla romana de Lugo, vean una esfera de 3 metros de diámetro que empieza a despegar muy lentamente, desprendiendo una serie de bolitas, decía él, más pequeñas. En el libro tengo los dibujos que hace él ilustrando la historia, que al mismo tiempo va impregnando de una especie de radiación o luminosidad todas las antenas de las casas que hay alrededor, y que inicia un despegue muy lentamente y de repente sale disparado a toda velocidad. Y este hombre desde entonces me decía que él lo único que quería era que alguien le dijera qué demonios fue aquello que vieron, porque no tenía ni idea, ¿no? En pleno casco urbano, con 2 policías, o sea, no tiene ni pies ni cabeza. Por eso hablamos de casos de tan alta extrañeza. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Nuestro teléfono, si queréis preguntar, 900-137-137. No lo vais a seguir escuchando la historia esa de bajad, ahora en otro momento. Radio Nacional, el sonido que nos une. 2 veleros se están cruzando muy cerquita de nuestro barco. Nómadas, con Álvaro Soto. Este domingo navegamos por el lago de Constanza, en el soleado suroeste de Alemania. A la 1 de la tarde, mediodía en Canarias. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Sigamos con más extrañas historias. En esta ocasión, a la búsqueda de huellas de otro mundo. José Manuel Castro, un ganadero de 38 años, observó desde la segunda planta de su solitaria vivienda una pequeña esfera anaranjada, rodeada de un parpadeante halo multicolor que permanecía suspendida en lo alto. Sacó entonces de su bolsillo una pequeña linterna, levantó el brazo, apuntando con su luz a la misteriosa estrella, y comenzó a moverlo a derecha e izquierda, al tiempo que, presa de una gran excitación, gritaba: «¡Bajad! ¡Bajad! ¡Bajad!». En un momento determinado, el ovni comenzó a moverse al ritmo que el ganadero marcaba con la linterna. Sin embargo, la sorpresa inicial de José Manuel pronto se tornó en pánico, pues repentinamente el objeto volador se dirigió a toda velocidad hacia él, hasta situarse a unos 50 metros de su posición. Conozcamos más detalles de este intrigante caso. Le habías dejado, Manuel, que el pobrecito José Manuel Castro estaba metido debajo de la cama, acongojado. Claro, y no salió hasta la mañana siguiente con un ataque de pánico. Hay que verse en la situación, ¿no? Decirle una luz en el cielo, baja, y que baje. Y como decía él, carallo, he baixado.
Pues claro, cuando él cuenta esta historia, él es un hombre muy humilde, subrayo lo de humilde, en el sentido de que no tiene una gran formación intelectual, bueno, ni grande ni pequeña, no tiene información, encima es gangoso, es tartamudo, cuando te está contando las cosas se pone nervioso, habla un gallego muy cerrado, entonces la primera impresión dices, bueno, este tío, en fin, me está contando aquí una milonga, ¿no? Y es la primera impresión que yo tuve. Mira, pues a lo mejor tú esa noche bebiste algo, hombre, pues vi un Ribeiro para bueno, pues ya está. Pero entonces me dicen que el lugar donde se posó el objeto hay unas huellas sobre el terreno. Claro, esto es algo que también solo pueden ver los investigadores de campo, porque los que trabajan con YouTube, con Internet, pues nunca han visto unas huellas. Cuando hay unas huellas, esas huellas las hizo alguien. Y efectivamente, en el lugar donde él señalaba que se había posado el objeto, encontramos 3 huellas que formaban un triángulo isósceles de 8 por 8 por 5 metros, o por 10 metros, dando la impresión de una especie de trípode o de algo, ¿no? Pero no solo eso, sino que él nos contaba que donde descendieron, hay otra cosa que a mí que fue realmente la que me mosqueó. Él dice que cuando ese objeto esférico se acerca, dentro veía las siluetas de una especie de seres de unos 2 o 3 metros de alto, haciendo una descripción idéntica a la que tú y yo le escuchamos hacer al doctor Padrón, en el caso Galdar de Gran Canaria, que yo estoy seguro que este campesino analfabeto de Lugo no sabe quién era el doctor Padrón. Pero cuando usa las mismas palabras dices, joder, ya te mosqueas, ¿no? Pero es que no solo eso, es que solo unos días antes, en un pueblecito que se llama Proaza, en Oviedo, yo había estado recogiendo un caso de un matrimonio de campesinos que habían visto exactamente una esfera igual, utilizaron la expresión una rampa de luz como un arco iris de colores, y era imposible que se conociesen entre ellos, ¿no? ¿Qué estaba o qué era? Te cuento algo más. Sí. Cuando el testigo dice que ese objeto se posa y descienden esas criaturas, esa especie de humanoides extraños, hasta llegar al suelo, es cuando él se asusta y se esconde. En el lugar que él señalaba como donde habían llegado esos extraños humanoides, encontramos unas huellas rarísimas. Claro, yo no soy experto en ganado, allí hay vacas, que por cierto es complicado lo de moverte en medio de las vacas, parecen muy simpáticas en la tele, pero ya sobre el terreno imponen mucho respeto. Entonces yo me fui a comprar a una droguería un paquete de escayola, y yo personalmente hice moldes de escayola de esas huellas que al sacarlas de la tierra eran como una especie de pie enorme de unos 44 centímetros, según tengo yo por aquí anotado en el cuaderno, como con una especie de crampones, como estos que se utilizan en las escaladas de alta montaña, que entraban dentro de la tierra. O sea, una cosa rarísima. Conclusión, pues esto lo ha hecho alguien. Bueno, pues probablemente estamos ante un fraude y esto lo ha hecho él. ¿Pero para qué? Y entonces cuando empiezas a preguntar por los vecinos, claro, allí no hay vecinos, allí hay una taberna que está a unos 200 metros más o menos por la carretera. Recuerdo que fuimos allí a preguntar, oiga, esto que cuenta aquí el vecino de que el día tal vio algo en el cielo, ¿ustedes vieron algo esa noche? Y recuerdo que la dueña de la taberna nos decía, no, yo no vi nada, yo esa noche nada, lo único que había 2 lunas. Como 2 lunas. Y yo cuando salí a tirar la basura, a eso de las 11 y pico de la noche, él decía que el avistamiento se produjo a las 12, yo salí a tirar la basura al contenedor de las cosas de la taberna antes de cerrar, y vi que estaba la luna llena, y luego había como otra luna, como si fuera un reflejo. Como señora, pues eso es raro, ¿no? Bueno, no sé, yo no vi nada de marcianos ni nada, yo vi 2 lunas. Pero el testimonio que a mí realmente me rompió los esquemas es que la otra casa que forma parte de esa pequeña población de Ferrerías, que son 2, vive una mujer encantadora, Sara Hull, que cuando fuimos a preguntarle, ahí, oiga, lo que cuenta es su vecino de que bajó una cosa rara del cielo, ¿usted vio algo esa noche? Dice, no, yo no vi nada, ¿yo qué voy a ver? Yo estaba viendo, fíjate la historia, yo estaba viendo Canal 5, decía ella, refiriéndose a Telecinco, estaba viendo al Pepelu, o sea, estaba viendo el programa de Pepe Navarro, de Mississippi, y de repente sí que fue una cosa rara que se averió la tele, empezó a salir niebla y se estropeó la tele.
Y cuando se estropeó la tele, o sea, como ella estaba describiendo un efecto electromagnético que es muy recurrente en la casuística ovni, pero no sabía lo que estaba describiendo, y decía que de repente se estropea la tele, y cuando se estropea la tele, escucha fuera de la casa a su vecino gritando con una linterna, mirando hacia el cielo, baixade, baixade. Ella no llegó a ver el objeto, pero ella vio a su vecino haciendo lo que nos había contado, ¿no? Y lo único que decía es que le llamó la atención que había una claridad muy rara esa noche, porque le veías hasta con toda nitidez los zapatos que llevaba, ¿no? Que es lo que la extrañó. Nos dice nuestra compañera Rosa que está hablando con oyentes de Ferrerías, concretamente. Hola. Que vivieron el caso, que escuchan el espacio en blanco. Hay otro testimonio que quiero que nos has traído, que quiero que escuchar un poquito. Es el de... lo tengo por aquí apuntado. Carmen y Antón. Antón y Carmen. Vamos a escuchar a Carmen. Mirando así por la ventana, y de pronto vi muchísimas luces y salí con el perro. El perro es un tekel, estaba muy inquieto, estaba en casa, venga a rascar los sillones, total que salí, y el perro nada más que se quería ir para donde estaba la nave. Después había otros perros por alrededor en la granja que gritaban, vamos, que ladraban muchísimo. Y se levantó un viento muy grande. Yo tenía la necesidad de ir hasta la nave, pero el miedo no me dejaba. El perro me tiraba y nada, me metí en casa y se lo dije a Antón. Entonces las luces estuvieron bastante tiempo encendidas y a las 10 de la noche se apagaron. Pero entonces empezaron... ¿Qué fue cuando salí yo? Empezaron a salir luces pequeñitas de al lado, eran en forma de puro. No me acuerdo ahora mismo porque eso pasó hace tiempo, las ventanitas y las luces que veía, y alrededor había detrás unos árboles y alrededor una luz inmensa, como así azulada, ¿no? Otro caso. Déjame que antes, lo que nos están contando, esa persona que estaba en Ferrerías dice que había vecinos que cerraban las puertas porque tenían miedo de las cosas que veían en el cielo, y él puso la mano en esas huellas de las que tú cuentas, y dice que había también huellas más pequeñitas. Yo recuerdo que me enseñaste esas huellas. Sí, sí. Esas huellas. De hecho, tengo aquí en el libro aparecen un par de fotos, bueno, todo el proceso de la realización de los moldes, y luego ya los dos tipos de huellas, unas más grandes y otras más pequeñas, que hicimos. Que es un caso que ejemplifica cómo a veces testimonios colaterales que no han visto el fenómeno así en sí sirven para reforzar el testimonio del protagonista, ¿no? En este caso, ni la dueña de la cantina ni su vecina llegó a ver el fenómeno, pero lo que cuentan es muy coherente con la versión que nos da el testigo principal. Vale, brevemente... Y en este otro es otro caso al que yo le tengo mucho cariño, porque este fue el primer caso que yo investigué de aterrizaje en el año 87, aunque el caso fue del año 82, yo lo conocí en el año 87, y fue la primera vez que yo me enfrenté a un caso clásico aparentemente de ovni que aterrizaba, ¿no? Hace unos días, además hace muy poquitos días, fuimos David Cuevas y yo a Valladolid siguiendo la pista de otra historia, de otro caso, y aprovechamos para acercarnos a Simancas, que es donde se produjo este incidente en la granja Pinarillos, en el que lo que nos cuenta la testigo es absolutamente impresentable, o sea, no hay por dónde cogerlo, porque tú cuando empiezas en esto de los ovnis, en primero de ufología ya te enseñan que las naves con forma de puro eran las naves nodriza, ¿no? Esto es lo que nos contaba Antonio Rivera, Jiménez del Oso, desde los tiempos de Adamski. Siempre hemos planteado en todos los libros de ovnis las naves nodrizas, esas naves con formas de cigarro puro. Pues en este caso, una de esas naves es la que aterriza en una finca delante de esa granja Pinarillos, que es una urbanización que está en las afueras de Simancas. Lo verdaderamente bizarro y forteano es que, además de lo raro que es que el testigo describa, es que podía describir un platillo volante, que es lo normal, ¿no? Algo más convencional. No, pues describe un cigarro puro, rodeado de ventanillas, que además genera una serie de fenómenos luminosos alrededor muy extraños, pero que en un momento determinado, cuando desaparece el objeto, escuchan, tanto ella como su pareja, Antón, que era profesor de inglés, allí, un pip, un sonido, un pitido, y cuando se asoman a la ventana encuentran una especie de ser extraño, de criatura, como una especie de felino, moviéndose al ritmo de esos pitidos, ¿no?
que dices, es que esto no hay por dónde cogerlo, o sea, es que no puedes hacer de esto una historia creíble. El problema es que aparece que son 2 testigos, ya no es uno. Cuando ya son 2 testigos, por lo menos puedes contrastar las versiones. Tuvieron la felicidad además de empezar a tomar notas de todo lo que estaba pasando esa noche en caliente. Entonces hay un informe que reproduzco por aquí donde está todo anotado. Encontraron unas huellas al día siguiente, pero yo le tengo un cariño especial a ese caso porque la protagonista de esta historia resultó ser la prima del número 2 del Servicio de Inteligencia Español, de Juan Alberto Perote. Y fue la que me abrió las puertas a mí, gracias a Carmen, para conocer a Juan Alberto Perote, al coronel Perote, y a partir de ahí empezar a investigar todo ese mundo desconocido que es el de la injerencia de los servicios de inteligencia con el mundo del misterio. Pues todo nació en la granja de Pinarillos con un caso absolutamente forteano y extraño. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Nos queda otro testimonio que yo quiero que escuchemos brevemente y nos cuentas el de Penamoa, quizás también sea de los primeros que tú investigaste. El primero, este sí fue el primero. Vale, escuchamos. Sí, se convertía en fuego. Iban allí y no había nada, se desaparecía. Tipo gorila, así con pelos. Se desaparecía muy pronto. Iban allí donde tiraron muchos tiros y al tirar el tiro se desaparecía, no había nada. De momento lo veían desde lejos, pero iban a tirarle a él y parecía que se escondía o se desaparecía. Era una cosa rara. ¿Atacó alguna vez a las personas? Quería atacar, pero se desaparecía muy rápido. Un montón de gente allí en Galicia nos está escuchando. Dice que una semana antes del aterrizaje se veían cosas. Iba una persona en el coche hacia Ferrerías y se encuentra en la carretera una luz muy grande. Cada vez que se acercaba la luz era más grande. Le dio las luces largas pensando que era un coche. Cuando llegó donde estaban, las luces desaparecieron. En Villalba, el primo de su cuñada, cuando era pequeño, vio un ovni y dijo: como te besa a mi aboa, pisase as patacas. Que no sé qué significa esto. Como te ve a mi abuela, pisarle las patatas. Las patatas, ya que estaba encima de la plantación, fue visto por mucha gente. Caso de Peñamoa, y cambiamos de tema y nos vamos. Este es otro caso que yo le tengo un cariño especial porque fue la primera vez que yo me enfrentaba. Yo era un crío en el año 85, era un niño. Todos éramos unos críos. Claro, y algunos más que otros. Y yo tenía un pequeño grupito de amigos, que es a los que había infectado, ahí a los amigos del barrio, con la pasión esta por el mundo del misterio, de las cosas raras, de lo extraño. Y a finales del verano del año 85, en toda la prensa gallega, aparece la noticia de que estaba ocurriendo algo inverosímil en un asentamiento gitano en las afueras de Penamoa. Penamoa es un barrio, o era un barrio un poco raro, ¿no? Sí, conflictivo. Y ahí nos vamos, aquellos críos imberbes, nos cogemos, venga, vámonos para Penamoa a investigar el caso. Pero le digo que le tengo mucho cariño porque en el año 85 yo ni siquiera había conocido a Javier Sierra. Yo con Javier Sierra contacté en el 86 y en el 87 tuvimos la experiencia que nos cambió la vida, ¿no? Entonces no sabíamos cómo afrontar un caso ovni. Y a mí se me ocurre en ese momento escribir al que parecía que era el referente de la ufología científica, Vicente Juan Ballester Olmos, para pedirle que nos asesore cómo se investiga un caso así. Porque además es extremadamente extraño. Es un caso que a mí me recuerda mucho al humanoide de Kelly Hawkinsville en Estados Unidos, que es uno de los grandes clásicos de la literatura ufológica, porque unos granjeros se lían a tiros con una especie de duendes extraños. En Penamoa fueron 13 días de disparos. ¿13 días? Fueron cientos y cientos de cartuchos. La comunidad gitana salía por la noche armados con las escopetas, los rifles de caza. Yo recuerdo cuando llegamos que estaba aquello lleno de cartuchos, de haber disparado a una especie de criatura que describían como un simio, como una especie de bicho peludo, como un yeti, como un Bigfoot, pero que se convertía en fuego, que de repente irradiaba una gran luminosidad. Y yo recuerdo que cuando fuimos en el año 85... Y ahora al revisar los cuadernos de campo, pues decía que, oye, mira, yo ya apuntaba maneras, ¿no?, de una forma de entender el tema, porque cuando nos dieron esa descripción, la comunidad gitana, yo recuerdo que me fui al Ayuntamiento de La Coruña, ya te digo, siendo un crío, para localizar qué circos habían estado en La Coruña en las semanas anteriores, para ver si podía haberse escapado algún gorila, algún simio del circo y fuese el responsable de los avistamientos, ¿no? Recuerdo que el que estaba más cerca en fechas, del 23 al 29 de enero había estado el Circo de Japón, del 20 de julio al 28 de julio el Circo Infantil Mundial y del 13 de agosto al 17 de agosto el Circo de Teresa Raval.
hablé con ellos, no habían perdido ningún simio, me fui a la comisaría de policía para ver si se había denunciado la presencia de algún simio. Me decían que no. La policía me confirmó que habían estado en la zona de Penamoa, porque claro, de repente hay un montón de vecinos pegando tiros, pues lógico vaya la policía. Pero otros vecinos de la zona, no gitanos sino payos, nos dijeron que habían visto militares también. Y entonces yo ya entonces, en el año 85, tengo la iniciativa de escribir al Ministerio de Defensa, a Madrid. Claro, de Defensa me dicen, mira, vete a marear ahí a la Capitanía de La Coruña, no des la lata, niño. Entonces me voy a la Capitanía de La Coruña para ver si había habido movilización de tropas por allí. Y al final localizo el testimonio de un soldado que decía que estando de guardia en la garita, en un acuartelamiento que en línea recta estaba a no más de 2 kilómetros de Penamoa, una noche, en aquella época se utilizaban los Wallman, aquellos casetes con auriculares, él estaba en la garita escuchando música y dice que de repente dejó de funcionar, y cuando intenta cambiar las pilas para ver qué pasa y levanta la cabeza, se encuentra con una masa luminosa, tiene un ataque de pánico y, según él contaba, vacía el cargador del CEME disparando contra esa criatura. Lo interesante de la historia de Penamoa es que hace unos meses, actualizándola en marzo de este año, encontré un testimonio en un foro de criminología de alguien que decía que sus padres habían sido testigos. Pudimos actualizar, digamos, el caso a fecha de hoy, pero la paradoja de esta historia es que hoy en día la historia de Penamoa aparece solo en libros de sociología, en libros de folclore, de antropología, como si fuese una leyenda urbana, como si fuese la Santa Compaña, el Urco, cosas del folclore popular gallego. Y no, hubo docenas y docenas de personas reales, con nombre, con apellido, que aseguraron haber visto eso. O sea que a veces esas leyendas que atribuimos a folclore, superstición, detrás de ellas hay personas reales que aseguran que vieron algo real. 2:52, 1:52 en las Islas Canarias. Cambiamos de misterio, cambiamos de paisaje, cambiamos de lugar, pero antes os damos un avance de lo que vamos a seguir tratando. La zona del silencio. Viajamos ahora hasta la isla de Tenerife para buscar un nuevo misterio. En esta ocasión nos dirigimos hasta el Barranco de Badajoz. Pocos lugares en España desprenden tanto misterio y han sido escenario de hechos tan increíbles como el Barranco de Badajoz, un espacio único situado a pocos kilómetros de la localidad tinerfeña de Güímar. La fama del barranco se remonta a los años 1910 y 1912, cuando un grupo de obreros trabajaban en la excavación de un pozo en busca de agua tan escasa en la isla. De repente, se toparon con una cueva cuyo interior albergaba unas escaleras talladas en la roca que parecían dirigirse hacia algún lugar más arriba. Cuando intentaron subir, en la parte superior aparecieron dos seres muy altos vestidos de blanco, de aspecto inquietante. Seres de blanco, apariciones, piedras que caen de la nada, son algunos de los misterios de este intrigante lugar. Nuestro invitado estuvo allí y ha investigado en sus entrañas. Ahora nos cuenta. Montón de comentarios. Dice que programa tan ameno, un gusto escucharos desde México. Dicen que echan en falta programas como Mundo Misterioso que hacías tú en la televisión gallega. Saludos de a Manuel de un gallego en Santa Fe, en Argentina, y que los fenómenos todavía continúan de eso que hemos estado hablando de ferrerías. No te preocupes que luego seguimos en la segunda hora hablando de todo esto.
Cambiamos de paisaje, nos vamos a las Islas Canarias, otro lugar donde hay un montón de avistamientos ovnis, de misterios, de cosas extrañas, pero Barranco de Badajoz, que lo popularizamos nosotros en el Espacio en Blanco y Paco Padrón. Te fuiste allí porque contábamos que había muchas cosas, ¿no? ¿Y qué pasó? 2 minutitos y luego continuamos en la segunda hora. Pues yo fui al Barranco de Badajoz a morirme. ¿A morirte? Sí, dispuesto a hacer lo que fuera. O sea, fue un viaje... Claro, yo he investigado miles de casos. Y esta selección que hay en este trabajo son casos que para mí son especialmente importantes porque tienen algo diferente, ¿no? En el caso que comento aquí, yo había estado antes en la isla de Las Palmas siguiendo un caso de visitantes de dormitorio. Había estado 4 días durmiendo en casa de una familia que supuestamente tenía visitantes de dormitorio, haciendo guardias por la noche para pillar a los marcianos, si realmente eran reales. Y al final lo que me encontré, bueno, es una anécdota que no voy a contar porque es muy larga, fue muy frustrante, ¿no? Que los marcianos eran de 4 patas y ladraban, los marcianos que iban por la noche allí. Y entonces, en aquella época estaba muy en boga el tema del Barranco de Badajoz, y aprovechando que estaba en Las Palmas, me cogí el ferry para irme a Tenerife, sin nada, porque iba improvisando sobre la marcha, no tenía linterna, no tenía saco de dormir, no tenía nada, pero estaba tan desesperado por haber estado perdiendo el tiempo con el caso este de Las Palmas, que pensé que si realmente tanta gente hablaba de los hombres blancos del Barranco de Badajoz, de una de las galerías en concreto, de las 7 del Barranco de Badajoz, quizá ahí tenía la oportunidad de encontrar algo real, ¿no? Y estuve con Paquito, con nuestro querido Paco Padrón, diciéndole que me quería ir yo solo esa noche a pasar la noche a la galería principal, a Dizaña, que es la única que no se conoce su profundidad concreta, todas las demás se conocen. Ahí es donde se generó el rumor de aquellos hombres blancos que decían haber visto. Y yo iba dispuesto a meterme en la galería y llegar al final, cual fuese el final. Paco me intentó convencer de que no, porque podía haber gases, podía haber derrumbamientos, que era peligroso, a mí me da igual. Si hay hombres blancos, yo voy a encontrarlos. Tú sabes lo kamikaze que soy, porque ya sabes que desgraciadamente soy muy kamikaze. Sí. Pues fíjate lo increíble de esta historia. Me acerca un amigo de Paco, me dejó un saco de dormir, una linterna para esa noche. Me llevan a la entrada del barranco, allí me dejan solo. Y cuando estoy llegando a la primera de las cuevas, de las galerías que hay, me encuentro a 2 tipos allí. Digo, vaya por Dios, mala suerte encontrarme turistas cuando yo vengo aquí a tener mi experiencia mística, dispuesto a dejarme la vida si hace falta en ese túnel. Pero ya lo increíble, todo esto casi a las 12 de la noche, que de repente uno de ellos se me queda mirando y dice, hosti tú, el Carballal. En catalán, te lo decía, en catalán encima. Y era un tipo, Joan Solé, con un amigo, que me reconoció porque me había visto en la montaña de Montserrat unos años antes. No hubo manera de quitármelos de encima. Yo que iba allí a tener una experiencia mística y trascendente y quería estar solo, pues claro, el tío me reconoció y no hubo forma, ¿no? Entonces nos metimos en la gran galería del barranco, kilómetros, yo no sé hasta dónde demonios llegamos, hasta que encontramos gases, la galería estaban inundadas. Espérate un poquito, ¿vale? Luego te cuento el desenlace. Espérate un poquito. No os enfadéis, lo digo a los oyentes. En la segunda parte va a seguir contando esta historia. Trataremos de sacar conclusiones. Nos vamos a ir en una conexión en directo hasta México para hablar de la zona del silencio, eso que ahora mismo vais a volver a escuchar del gran maestro Fernando Jiménez del Oso. Y si todo sale bien, tenemos a los compañeros en un lugar encantado y vamos a conectar con ellos también a ver si está pasando algo raro. Este es el Espacio en Blanco, 900-137-137 nuestro teléfono. Blanco Radio en Facebook, Twitter y Instagram. No os vayáis, que todavía tenemos mucho que contaros, ¿verdad, Manuel? Mucho, lo mejor viene ahora. Vale, no os vayáis, seguid unimos. Que se esconde en el subsuelo de la zona del silencio. Las 3:06, 2:06 en las Islas Canarias. Es de nuevo el tiempo de los misterios aquí en vuestra casa, en Radio Nacional. Volvemos a abrir el Espacio en Blanco. Nos esperan, como habéis escuchado, todavía temas, una conexión con la zona del silencio. Y vamos a ir hasta un lugar donde esta noche parece que están ocurriendo cosas extrañas. Lo vais a poder vivir en directo con nuestros compañeros. Teléfono en marcha, 900-137-137. Redes sociales, Espacio en Blanco, Blanco Radio y espacioenblanco@rtve.es, nuestro email.
Muchos mensajes, Manuel. Saludos desde Nueva York. Dicen qué programa tan bueno hoy, lo están disfrutando. Te felicitan por tu cumpleaños. Recuerdan a Marcelino Requejo, otro grande de la investigación, que lo vamos a recordar en un momentito. Para que no se enfaden, termina de contar qué pasó en el barranco de Badajoz. Pues es que yo al rescatar estas historias de los cuadernos me daba cuenta a veces de las coincidencias increíbles, las cosas que pasan a veces que parece difícil de creer, ¿no? Cómo silvan los acontecimientos. Yo, como te decía, iba al barranco dispuesto a encontrar a los hombres blancos si existían o a dejarme la piel en el intento. Me encuentro con dos tíos que eran blancos. Plena Noche. Eran blancos, sí. Eran Cristóbal y Joan. Y claro, el flash fue llegar allí de noche, yo solo, con mi saco de dormir, mi linterna, mi bocadillo, para meterme en los túneles, y de repente oír, hostito, el Carballal. ¿Pero esto qué es? Imagínate, en pleno barranco de Badajoz. Este tipo era un personaje que me había visto en una ocasión en Montserrat, en las reuniones de Luis José Grífols, se había quedado con mi cara, y como era un aficionado al tema OVNI, por una experiencia increíble que había tenido y que yo descubriría después, pues me reconoció y ya se me pegaron. Entonces, quizá gracias a eso, la noche no acabó con una tragedia, porque nos metimos en el túnel, yo estaba dispuesto a ir hasta el final de las galerías, que no se conocen, pero yo estaba dispuesto a ir hacia el final y si había algo realmente sobrenatural, a encontrarlo. Entonces un poco fui el responsable de arrastrarlos, ¿no? Porque como yo seguía metiéndome y ellos venían detrás, pues se metían también. Uh-huh. Después de kilómetros, estuvimos horas dentro de los túneles. Cada vez se van haciendo más estrechos, al final tienes que ir encorvado, estaban encharcados, empieza a subirte el agua por los tobillos, hasta casi las rodillas, el aire se va haciendo muy denso, muy vicioso. En un momento determinado, Cristóbal, que venía con nosotros, se desmayó por la falta de oxígeno. Nos estábamos quedando sin baterías en las linternas, yo con un cabreo creciente pensando, otra vez me han tomado el pelo, aquí ni hombres blancos ni hostias, aquí no hay nada. Y recuerdo que Joan me decía, no, Manuel, hay que tener fe, y empezaba a llamar. Tú imagínate la escena, metidos en las entrañas de la montaña, yo con un cabreo cada vez mayor, y el Joan, hombres blancos, estáis ahí. Tú me conoces enfadado, yo empecé a decir barbaridades allí, me cagué en todo. Si había hombres blancos, no aparecieron porque estaban acojonados, seguro, no se atrevieron. Seguro. El caso es que tuvimos que sacar un poco a rastras a Cristóbal. Hay unas fotos en el libro que tomamos dentro con un aspecto lamentable ya en las entrañas de los túneles, y cuando estábamos afuera recuperándonos, yo diciendo barbaridades, todo esto es una tomadura de pelo, otra vez me han engañado, esto es una mierda. Entonces es cuando Joan me dice, no, Manuel, esto es verdad porque yo los he visto. ¿Y tú qué has visto? Y me cuenta uno de los casos de encuentros cercanos más sorprendentes que incluyo en este trabajo, porque él describe, es otro caso de aterrizaje de un artefacto absolutamente atípico, con unos humanoides muy atípicos, que se produce en este caso en Barcelona, y él es el testigo presencial. Pero las cosas que describe, la forma del objeto, incluso los dibujos, hay un momento en que reproduzco 3 dibujos de 3 casos que no tienen nada en común, aparentemente, uno que se produce en Benacazón en 1978, otro en La Coruña en 1958 y el de Joan en Manresa en 1966, que es lo mismo. Exactamente lo mismo, como 3 personas que no se conocen entre ellos, que no han tenido jamás ningún contacto, que son casos que he recogido yo de primera mano, pueden dibujar exactamente lo mismo. Déjame que igual ahora me vas a dar alguna respuesta. 3 y 11, 2 y 11 en las Islas Canarias. Tratamos de sacar conclusiones después de esa información. No es posible que personas que no se conocen de nada en Asturias y Galicia describan de manera idéntica lo que vieron y lo estén inventando. Esta es la opinión de Marcelino Requejo, uno de los más serios investigadores del fenómeno OVNI en España. ¿Qué se está viendo? ¿Qué está ocurriendo en los cielos de nuestro país, de nuestro mundo? Nuestro invitado en la gran oleada de ovnis en Galicia recogió unos 400 casos producidos en Galicia entre 1945 y 1995.
Pero desde 1995 y principios del 96 se reportaron hasta 200 avistamientos. ¿Qué está ocurriendo? Marcelino Requejo se une a esta crítica. Existe una clara ocultación del fenómeno, y si durante la Guerra Fría podía tener sentido para evitar que los soviéticos desinformaran sobre sus naves y crearan una oleada de pánico, hoy en día el secretismo está trasnochado, dijo. Miguel Pedrero, nuestro compañero, ha llegado a la conclusión de que el fenómeno ovni es mucho más complejo que marcianos en naves de chapa. Pero a pesar de tantos testigos, tantas pruebas, incluso en la tierra de nuestros pueblos, no hay explicaciones ni pruebas contundentes. Esa es la realidad en estos momentos. La búsqueda de civilizaciones inteligentes sigue siendo un misterio. Misterio que esta noche seguimos analizando. Montones de llamadas también desde Canarias de gente que estuvieron en el barranco, escucharon murmullos, risas, piedras que caen, ruidos de campanas, vegetación moviéndose. Otra persona que le pasó casi como tú, se metió con alguien que quería ir hasta adentro y casi la palma allí. Nuestro homenaje para Marcelino Requejo, Miguel Pedrero, los compañeros que se patean por ahí esas investigaciones. Sí, cada vez hay menos, Sí. Cada vez hay menos gente que hace trabajo de campo. ¿Qué está pasando? ¿Qué están viendo? ¿Qué está ocurriendo en ese 8 o 9% de casos que tú no tienes explicación? Claro, tú sabes que yo me he ganado la fama de malote en esto del misterio, porque casi todos los casos que investigo pues encontramos la explicación, sean fraudes, sean confusiones con fenómenos bien intencionados, pero hay un reducto de casos que es lo que te permite mantener la esperanza de que merece la pena, de que hay algo real detrás de algunas de estas historias, y es tan trascendente, tan importante, que merece la pena todos los esfuerzos que hagamos, pero que tiene muy poco que ver con lo que nos hemos planteado. Entendemos los misterios, los temas que nos rodean en nuestra sociedad en función de nuestra formación cultural y del momento en el que hemos nacido. Cuando el fenómeno ovni comienza a expresarse en Occidente a mediados del siglo XX, cuando está comenzando la carrera espacial, es lógico que algunos intelectuales, que algunos pensadores relacionasen esos extraños episodios que describían miles de testigos con esa exploración del espacio que se estaba comenzando, ¿no? Estábamos a punto de salir, Gagarin estaba a punto de convertirse en el primer hombre que salía al espacio, después llegaría el Apolo 11, pondríamos un pie en la Luna, y interpretamos en clave astronáutica, extraterrestre, ese fenómeno que es universal y que se viene produciendo desde el principio de la historia. Cuando tú viajas, yo recuerdo una anécdota que para mí fue muy representativa en África, en Malawi, en un país muy chiquitito que está en el centro de África. Estaba con una ONG, con Ayuda en Acción, y claro, yo aprovechaba cada vez que llegábamos a una aldea para preguntar si allí veían platillos volantes, ¿no? Claro, no me entendían, porque allí hablan chichewa, que es un dialecto de la lengua suajili, y no existe el término platillo volante, que es un flying saucer, UFO. Y me miraban así diciendo, ¿pero qué dice? Extraterrestres. No existe el concepto extraterrestre en comunidades que en algunos lugares creen que son los únicos habitantes de la selva porque tocan los tambores de noche y nadie responde. Luego no hay nadie más en la selva, ¿no? Eso nos haría pensar en el SETI. Y en un momento determinado, uno de ellos, recuerdo, me dijo, luces en el cielo. Hay luces en el cielo. Sí, aquí vemos luces en el cielo. Son los Bichinisielo. Son los vehículos en el que se desplaza el espíritu de los antepasados. ¿Qué es esto del espíritu de los antepasados? Dentro del animismo africano, el más allá no es un lugar como nuestro esquema mental, sino un periodo de tiempo.
tú existes, tu espíritu existe en el más allá, mientras aquí hay personas que recuerdan tu nombre. Y hay un más allá reciente, el Sasa, y luego si has hecho cosas heroicas y tu nombre se va perpetuando de generación en generación, pasas al Zamar y demás. Y el vehículo en el que se desplazaba el espíritu de los antepasados y las brujas en ese sistema de creencias, cuando yo le pido que me enseñe cómo es, entró dentro de una choza de mimbre y salió con una panera de mimbre que era el perfecto platillo volante. Qué curioso. Bueno, tenemos que terminar. Nos vamos a ir a México, ese país que hemos visitado algunas veces juntos. ¿Cómo se consigue? Preguntan, OVNI alta extrañeza, que no hay que confundir con otro libro que andaba por ahí. Este estudio de El Ojo Crítico y forma de contacto contigo si te quieren seguir contando experiencias. Pues yo tengo un correo electrónico que es manuelcarballal@gmail.com, facilito. Y a través de internet lo pueden encontrar. Están muchas plataformas de venta, sí. A través del ojocrítico.info, que es la web de la revista. A partir de ahí también se puede contactar conmigo, localizarlo. Que sigas investigando y que sigamos comprendiendo o no comprendiendo fenómenos para que el misterio continúe ahí. Fíjate, la conclusión al final es que quizá lo que estamos viendo detrás de estos casos de alta extrañeza es el espíritu de nuestros antepasados. Qué curioso. Es romántico, ¿eh? Qué curioso. Gracias. Un placer. Te veo prontito, si Dios quiere. Te deseo todo lo mejor. 3:18, 2:18 en las Islas Canarias. Nos preparamos para seguir viaje. No os perdáis los siguientes minutos del Espacio en Blanco. Radio Nacional, el sonido que nos une. Palacios llenos de cascotes o invadidos por la naturaleza. Dibujar algo que nos atrae, sobre todo cuando éramos niños. Entrar en el estudio de un artista es, de alguna manera, entrar en su alma. La radio tiene ojos. Y todo un retrato a la vez. Ana Morente. El arte habla de ti, de nosotros. Escúchalo. Los domingos a las 2:30 de la tarde. Radio Nacional de España, el sonido que nos une. Si quieres contactar con nosotros, escríbenos a espacioenblanco@rtve.es. Así suena el templo hindú de Chinatown en Singapur. Luis Calderón en Singapur, para Espacio en Blanco. Ahí estaba el saludo de ese oyente que nos escuchaban desde Singapur, desde 100 y pico países en todo el mundo. Saludos desde España. Gracias por hacerlo a través de la radio online. Y nos vamos ahora hasta México. Tras esa introducción, os presentamos a nuestra invitada. Nos vamos a la zona del silencio. Viajamos ahora hasta México para conocer un lugar lleno de misterios. El gran maestro Fernando Jiménez del Oso nos da algunos datos sobre un lugar que se llama la Zona del Silencio. Este es uno de los muchos millones de meteoritos que cada año caen en la Zona del Silencio en México. No estoy exagerando. La mayoría de ellos son micrometeoritos, restos de otros que se desintegran al entrar en contacto con la atmósfera, pero también abundan los de regular tamaño como este y otros mucho más grandes, que a veces describen una órbita en torno a la Tierra porque han decidido caer en ese lugar y no en otra parte del mundo. ¿Qué hay allí? ¿Qué se esconde en el subsuelo de la Zona del Silencio? Algo que atrae a los meteoritos y que al mismo tiempo interfiere en las ondas hertzianas, dejando mudos a los aparatos de radio y a los transmisores. Algo que produce mutaciones en plantas y animales. Algo que atrae a las reses enfermas moribundas para morir a los pies de un cerro concreto de ese desierto. Algo que, de hacer caso a los muchos testimonios que allí recogimos, atrae también a visitantes venidos del espacio.
Esta noche, si nos acompañáis, vamos a volar hasta México para visitar esta extraña zona, la zona del silencio. Y hasta allí nos vamos para encontrarnos con nuestra siguiente invitada, una conocida del programa, Lourdes Gómez. Buenas noches, buenas tardes para ti, Lourdes, ¿cómo estáis? Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos los oyentes, a todo el equipo. Muchísimas gracias por permitirme estar una vez más en el Espacio en Blanco. Es un honor y un placer. Un placer para nosotros. ¿Te ha gustado escuchar a Fernando Jiménez del Oso hablando de la zona del silencio? Tanto él como Juan José Benítez tuvieron la oportunidad de popularizar esta zona tan misteriosa de México a través de sus documentales y fueron, pues los primeros que nos hablaron de ese lugar tan enigmático. De hecho, desde que ellos pusieron de moda este lugar, lo que al misterio se refiere, no se ha vuelto a dar una investigación o que hayan llegado investigadores hasta este momento, Miguel. Ya, pero si lo habéis hecho vosotros, tú junto a Johanan Díaz habéis estado por allí, por eso hemos conectado con vosotros para que nos narréis un poco las extrañas experiencias que allí se dan. Pero dime una cosa, ¿dónde está situado para poner un poco en el mapa este extraño lugar, la zona del silencio? Pues estamos en una zona conocida como el Bolsón de Mapimí, una zona muy especial, reserva de la biosfera desde 1974. Se encuentra al norte de la República Mexicana, en lo que antes, hace millones de años, era el Mar de Tetis, y comprende 3 estados que son Chihuahua, Coahuila y Durango. Convergen en ese punto que es la zona del silencio, Miguel. Es una zona grande entonces, ¿no? Si son 3 estados. Sí, es muy grande. De hecho, solo la parte de Coahuila, que es donde más hemos profundizado en este reciente viaje, pues tiene cientos y cientos de kilómetros. Estamos hablando de un área desértica donde hay algunos ejidos, grupos de unas 20 o 30 familias que tratan de sobrevivir como pueden en ese espacio, pero estamos hablando de un área enorme donde no hay nada y que, como digo, convergen, es justo la unión de esos 3 estados de México. Y lo que parece que la gente cuenta es que pasan cosas extrañas, básicamente lo que decía Fernando Jiménez del Oso, que de repente los aparatos dejan de funcionar, no hay comunicaciones, ¿no? Exacto, el mito surge a mediados del siglo XX, cuando algunos personajes, además de bastante crédito, como el ingeniero de Pemex, de Petróleos Mexicanos, Harry de la Peña, que estaba haciendo investigaciones para su empresa, o un aviador muy famoso en México, Francisco Saravia, empezaron a detectar en sus incursiones por esta zona tan inhóspita, que por ser un desierto tan peligroso, pues casi nadie entraba. Cuando ellos penetran en esta zona se dan cuenta de que hay puntos en concreto donde las ondas hercianas no se transmiten, donde no funciona la radio e incluso donde la brújula, pues pierde el norte, se vuelven locos estos aparatos. Lo más curioso de todo, y lo denominan zona del silencio precisamente por ese silencio en las transmisiones, es que no se circunscribe a un área fija, Miguel, va cambiando. Hay distintas teorías que tratan de explicar esto. Hay quien dice que esta anomalía se debe a una gran reserva de mineral férrico, de hierro, que habría en el subsuelo de la zona del silencio, que provocaría estas interferencias en la radio, y otros dicen que sería magma, que sería un material, un mineral en estado líquido y que por lo tanto se va moviendo por debajo de la superficie, de ahí que vaya cambiando. Pero es solo una explicación, no hay una confirmación, porque casi nadie, Miguel, ha tenido las agallas de investigar de verdad en esta zona tan inhóspita. Lourdes, por dar más datos, decía también Fernando que por allí caían multitud de meteoritos, y también cayó, o misteriosamente, un cohete que le llamaban Atena. Exacto, Miguel, yo creo que es el punto más importante de este asunto, y ocurrió el 11 de julio de 1970,
cuando el misil Athena, que fue lanzado por los estadounidenses desde Green River, en Utah, en dirección a la base militar de White Sands, se desvía, pierden el control del aparato y va a caer en esa zona del norte de México. Rápidamente las autoridades estadounidenses obviamente informan a las de México de lo ocurrido y lo hacen porque este cohete contenía en su interior, según ellos, cobalto 57, un material altamente radioactivo. Ante la peligrosidad de lo que ocurrió, rápidamente tanto autoridades militares de Estados Unidos como de México y, por supuesto, con ayuda de los lugareños, que son los que conocen este lugar donde te pierdes con mucha facilidad, estuvieron, Miguel, más de 3 semanas buscando el cohete Athena en el desierto. Finalmente lo encuentran y, bueno, pues date cuenta cómo son los americanos, Miguel, que construyen una carretera, construyen unas vías de tren en mitad del desierto para poder sacar no solo los restos de la Athena, sino supuestamente, según ellos, material que se había contaminado radioactivamente con el cobalto 57. Hubo investigadores como el ya fallecido Santiago García, una persona que muy vinculada a nuestros temas, que escribía en la revista Contactos Extraterrestres y que además estuvo presente en esas labores de recuperación. Nunca dejaron a los lugareños acercarse a esos restos y llenaron los vagones de toneladas y toneladas de tierra de ese desierto, Miguel, junto con especies únicas de flora y fauna que hay en este lugar. No sabemos por qué motivo. El caso es que se llevaron todo en esa carretera que construyeron y sigue habiendo muchas incógnitas sobre este caso. ¿Quieres decir, Lourdes, que quizá la caída de ese cohete fue una maniobra para poder entrar e investigar a saco allí en la zona por parte de los americanos? Pues sí, eso es lo que piensan los investigadores locales, que una potencia como Estados Unidos, que tan solo un año antes había puesto al hombre en la Luna, ven muy complicado no solo que perdieran el misil, sino que no supieran durante tantas semanas la ubicación. Creen que fue una maniobra orquestada por parte de ellos para sacar ese material, no se sabe con qué fin. Lo que sí está claro, según dicen, es que la arena que sacaron de la zona del silencio les sirvió para recubrir la nariz de algunos transbordadores espaciales estadounidenses. Y también nos dicen los lugareños que existe un laboratorio estadounidense a fecha de hoy donde no dejan acercarse a nadie de México. El mismísimo Wernher von Braun parece que anduvo también en esa zona, Lourdes. Otro de los puntos efectivamente más interesantes, Miguel, y es que ese investigador citado, Santiago García, reconoce en su libro La enigmática zona del silencio que él mismo pudo ver durante esas labores de recuperación de la Athena a Wernher von Braun, como ya sabemos, padre de la conquista espacial estadounidense, quien ideó el Saturno V, que puso al hombre en la Luna. Dicen que él estaba allí y es más, Santiago García asegura que consiguió grabar con su grabadora palabras que él estaba diciendo a algunas personas que allí estaban, y decía que si él fuera un extraterrestre aterrizaría de nuestro planeta en esa zona, porque sería una forma de penetrar en nuestro planeta sin llamar la atención a nivel de radar o a nivel radiofónico, que la zona del silencio era una puerta, una ventana al universo y un lugar inmejorable para que esas otras civilizaciones que pudieran existir más allá de nuestro planeta pudiesen penetrar, y que sin duda la mejor zona para hacerlo era esta, Miguel. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Y esta noche en conexión con México, con Lourdes Gómez, nuestra compañera. Lourdes, vosotros estuvisteis recientemente en esa zona, fuisteis a investigar. ¿Y qué os pasó? ¿Qué visteis? ¿Qué vivisteis? Pues vivimos todo tipo de fenómenos. Es verdad que, como bien decías, tanto tú como Manuel Carballal habéis estado por aquí. Sabéis que en México el misterio está
quizá mucho más vivo, mucho más latente que en nuestro país, y por eso para mí ha supuesto un choque tan importante, Miguel, porque es la primera vez que tengo la confirmación de todo lo que llevo una década estudiando. Llegamos a la zona del silencio por la parte de Coahuila, una parte que no había sido investigada, bueno, pues por distintos problemas relacionados con la delincuencia organizada, pero por parte del ejido Lindavista y del municipio Francisco y Madero de Coahuila, invitaron al periodista Johanan Díaz Vargas a que inaugurara esa ruta turística y nos pusieron seguridad y policía, y así pudimos penetrar. Estábamos en mitad de la nada, Miguel, y desde la primera noche te puedo asegurar que eran decenas las luminarias que presenciamos sobre nuestra vertical. Es verdad que ahí no hay cobertura, no hay internet, pero yo sí tenía una aplicación que funciona por satélite y que me daba aviso de los satélites que pasaban sobre mi posición. Tuve un total de unos 7 avisos, pero yo vi más de 20 luminarias que se movían a distinta velocidad, que se paraban, que se cruzaban en el cielo y que si las apuntábamos con el rayo láser incluso parpadeaban, Miguel. Por lo tanto, yo sinceramente me emocioné mucho. Ya fuiste testigo de un misterio. Tenemos unos cortes que nos has pasado. Déjame que escuchemos el primero, ¿te parece? Claro que sí. Vamos con ello. Sí, es muy impresionante. Bueno, yo sí había llegado a ver objetos, pero todo era por parte de Neo, que Neo los identifica y me avisa, como les había comentado. Y yo sí me emocioné cuando empezamos a ver todos los objetos desde el viernes en la noche, que nos tocó ver el cielo súper despejado, y todos esos objetos pasando de un lado al otro, cambiando de ruta. Sí me emocionó, de hecho a todo el mundo creo que estábamos emocionados, incluso creo Lourdes tiene, un video, pero creo que al final funciona más como sonido, porque pues no se podía captar. Liliana es la protagonista, iba con vosotros en ese... Exacto, era una de nuestras acompañantes, Liliana, que, bueno, pues era una de las más escépticas quizá del grupo, iba sobre todo porque su marido es un gran apasionado de esas temáticas y ella, bueno, pues fue una de las más sorprendidas y decía que cualquier persona que no crea en la realidad del fenómeno, bueno, pues si llega hasta este lugar, os puedo asegurar que va a ver de cerca lo que allí ocurre, y además recordemos, Miguel, que estamos en cientos y cientos de kilómetros donde no existe absolutamente nada, no hay ninguna otra explicación que podamos aportar a esto. ¿Me llevaréis algún día cuando vaya por ahí? ¿Cómo? Que si me llevaréis algún día, que yo me apunto a ver ese lugar. Estoy deseando, Miguel, que vengas a México para poder llevarte, porque además, como tú tienes ese don especial y ese corazón especial, seguro que te contactan y vivimos allí todo tipo de experiencias. Ojalá así sea. Déjame que escuchemos otro testimonio más que tenemos todavía. Yo, lo único que tengo que decir es que estuvimos acompañados todo el tiempo, ¿no? Desde que salimos hacia la zona del silencio, ya estaban estos objetos, pues al pendiente de tu trabajo. Bueno, saliendo de su trabajo, de Ross, no sé qué se pasó ese día, pero vimos demasiados, incluso desde que nos fuimos hasta que nos despedimos. Ajá. Y estábamos cargando las maletas, o sea, hay objetos vigilando, ¿no? Yo desde mi experiencia, lo que les podría decir es que todo el tiempo estuvimos acompañados, y esto es el inicio de algo, yo creo, más grande, ¿no? Porque ese recibimiento que tuvimos la noche del viernes para el sábado fue un regalo de la vida. Aquí el testigo dice que es como si estuviera preparado, ¿no? Como si estuvieran acompañándoos. Sí, Miguel, de hecho es que casi todas las personas que nos acompañaban en ese viaje, un total de 40 o 50 personas, vivieron fenómenos. No solo el avistamiento de objetos voladores no identificados, sino incluso sueños que tuvieron con extraños seres que les pusimos a dibujarlos sobre el papel. Convergían todos esos dibujos y por lo tanto, bueno, pues nos dimos cuenta que en este lugar ocurren cosas que deberían ser más analizadas en profundidad. Nos apuntamos a ir a verlo. Último testimonio y los últimos minutitos. Lourdes, visteis también un extraño fenómeno en una duna, ¿no?
Exacto, fue lo más impresionante, ocurrió durante la segunda noche, y es que acampamos en unas dunas de silicio, las típicas montañas de arena que todos tenemos en nuestra mente cuando imaginamos un desierto. Pues se trata precisamente de ese paisaje que discurre durante unos 12 kilómetros, y ahí decidimos acampar. Estando en una fogata junto con los lugareños que nos acompañaban y también con la policía que estaba allí cuidándonos, estaban las personas de este lugar explicándonos sus encuentros con seres que les ayudan en mitad del desierto, con los seres que ellos dicen que viven en esta zona y que son de otro mundo, cuando de repente, Miguel, una de esas montañas de arena se ilumina por completo. Y no fue una luminosidad que saliera de fuera, era como si viniera de adentro. Nos quedamos muy asustados, petrificados, pero es que se apaga, Miguel, y como si estuviéramos hablando de una película de ciencia ficción, se enciende una segunda duna, se apaga y luego lo hace una tercera. Déjame que escuchemos el testimonio que tenemos, que corrobora lo que estás contando. Pues fue una experiencia realmente inolvidable. Fue muy bonito estar ahí en compañía de muchas personas que están interesadas en el tema ovni extraterrestre. Estábamos por ahí, un grupo de, no sé, 40 gentes o un poco más. Sí. Estaban comentando las historias, los lugareños, de las cosas que les habían sucedido a ellos en tiempo atrás. Cuando toca el turno a nuestra amiga Ros Cantú, cuando empieza a platicar sus experiencias, fue cuando de pronto se iluminó hacia nuestras espaldas una de las dunas, tomó una tonalidad blancuzca como si fuera una niebla. Fue algo muy extraño, la verdad. De pronto algunas personas pensaban... Ahí está la explicación que daba Lourdes. Explicación te pido también a ti. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre allí? ¿No hay que investigar más todavía? Hay que investigar, Miguel. Estoy en contacto con algunos científicos porque he leído que el silicio tiene propiedades bioluminiscentes, pero no sé hasta qué punto inteligentes, ¿no? Que se prendan, digamos, una después otra, algo muy extraño. Yo sinceramente, Miguel, te digo que hasta ahora hemos explorado sobre todo el agua y el océano como lugar tótem para el ocultamiento del fenómeno ovni, pero yo creo que después de lo vivido allí habría también que estudiar la posibilidad de que los desiertos sean lugares de ocultación de este fenómeno inteligente, porque yo creo que salud, Miguel, y lo viví, y soy periodista, pero tengo que decir lo que viví de manera objetiva, eso se iluminó desde dentro, Miguel. Qué bonito. Lourdes Gómez, desde la zona del silencio. Lourdes, gracias por esta conexión, por contarnos esa aventura, por ver o corroborar que estos fenómenos existen, y te daré más gracias cuando estemos allí y vayamos a verlo juntos, ¿vale? Por supuesto, Miguel, espero que eso se cumpla, te tomo la palabra y de verdad muchísimas gracias por haberme permitido estar con todos vosotros. Un beso para todos, para mi querido país y en especial para mis padres. Bien, ¿forma de contacto, Lourdes, contigo? Pues en Twitter e Instagram @LourdesGM13 y en Facebook como Lourdes Gómez Martín. Te mando un abrazo fuerte, sabes que te queremos y te deseamos lo mejor siempre. Os quiero, Miguel, hasta pronto. Seguimos gracias. en el Espacio en Blanco. Gracias, un beso grande. Solo en podcast. A ver, Paco, ya tienes una edad. Has vivido... Contenidos, programas, piezas exclusivas de radio. Siento una abstinencia cuando sabes... Solo en podcast. En Radio Nacional de España. Las monjas del hospital no habían logrado... En rne.es, porque no lo vas a poder escuchar en otra parte. ¿Seguro? Solo en podcast, también en la aplicación de Radio Nacional de España. Cierto. En la mitad de la boda. Solo en podcast. Radio Nacional de España. Si fuésemos capaces de utilizar todo el potencial que tiene nuestro cerebro, ¿qué seríamos capaces de hacer? A menudo siento que conozco a personas que no he visto en la vida. Me pregunto si existe la reencarnación. ¿Hay pruebas concluyentes de que los extraterrestres nos han visitado? En ti está la pregunta.
En Espacio en Blanco, las respuestas. Espacio en Blanco, tu cita con el misterio en Radio Nacional. Hola, miembros siguientes del Espacio en Blanco. Soy Marina y os escucho desde la ciudad de los guerreros de terracota. Aquí al atardecer alrededor de la muralla, la gente, sobre todo mujeres y niños, se reúnen alrededor de un radiocassette para bailar música tradicional china. Así que os dejo con el sonido de las noches de Xi'an. Un abrazo desde China. Ahí escuchábamos desde Xi'an, nos mandaban un abrazo. Y ahora nos vamos a un lugar desconocido a encontrarnos con nuestros compañeros que están esta noche de investigación, Jesús Ortega y David Cuevas. Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cuánto tiempo sin pasar por el Espacio en Blanco? Encantado, como siempre. Cómo me gusta que estés aquí. David, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel. Pues aquí en un lugar muy especial, a estas horas de la madrugada, cuando son las 3:42. Bueno, pues estamos aquí intentando captar el misterio de alguna manera. Vale, no sé si podéis decir dónde estáis o en qué zona de España. Pues mira, estamos, y a zona sí te la podemos decir, provincia de Toledo, y más concretamente estamos en Talavera de la Reina. Te podemos decir que estamos en un edificio oficial, de los muchos que hay. Al menos, de momento, os decimos eso, y más adelante quizás se pueda decir un poquito más o concretar un poco más. Vale. Y es un sitio muy interesante porque está fundado en 1475, o sea, estamos hablando de unos cuantos siglos, en un lugar de 3 plantas que fue un antiguo hospital. Y un compañero, un buen amigo, como es José T. Flores, nos invitó a venir y bueno, no solamente a entrevistar a los testigos que decían estar sufriendo presuntos fenómenos extraños aquí desde su apertura en 2008 hasta ahora, bueno, pues sino para intentar captar con una serie de compañeros que han estado por aquí una suerte de sucesos que presuntamente, siempre según nos cuentan los testigos, estaban produciendo precisamente en este lugar donde nos encontramos. Vale, Jesús, ¿qué es lo que había pasado hasta ahora? ¿Nos puedes contar qué vivían esos testigos en ese hospital, antiguo hospital de 1475? Pues sí, la verdad es que son varios los testigos que afirman haber sido protagonistas de fenómenos extraños en este edificio de varias plantas. Es un edificio bastante grande. De hecho, bueno, David está en la planta de abajo, cercano a una de las zonas calientes, podríamos decir, de la fenomenología, y yo me encuentro en la tercera planta, en otra de las zonas en las que también pues afirman haber sido protagonistas de esta clase de fenómenos. Por ejemplo, en la sala de música en la que me encuentro, una sala que ahora mismo está cerrada, en este largo pasillo en el que estamos, algunos de los testimonios nos hablan de ruidos como si golpeasen la puerta desde dentro. Lógicamente hemos comprobado la sala, que no hubiera ninguna salida ni entrada, que nadie pudiese estar dentro sin que se enviesen esos ruidos. Y, por ejemplo, el caso de la testigo Luisa Plaza nos hablaba siempre de una forma muy escéptica, de una forma bastante racional, intentando buscar explicaciones a algunos de los fenómenos que aquí se viven. Por ejemplo, como digo, en la zona de los baños, unos baños, pues la gente puede imaginarse unos baños normales en un edificio institucional, donde los pestillos, el pestillo que en ocasiones hay que girar para cerrar la puerta del baño, pues dicen que se baja solo. De hecho, la puerta se cierra sola sin que nadie aparentemente la cierre. Como digo, este testigo concretamente es bastante racional, piensa que quizá pues al entrar demasiado deprisa a la zona puede generar una corriente de aire que mueva esa puerta, una puerta muy finita, todo hay que decirlo, y a la vez esos pestillos, algunos estaban bastante, que nosotros hemos hecho la prueba y la verdad es que no son tan fáciles de bajar sin ayuda humana, podríamos decir. Y por ejemplo en la sala, en el salón de actos, pues donde se organizan diferentes ciclos, en ocasiones de música, en ocasiones de cine, nos hablan que nos cuentan que los encargados de gestionar pues todas estas actividades que se realizan en esa sala, normalmente cuando termina la jornada, pues dejan todo apagado, todo cerrado y todo como debería estar, ¿no? Pero en una ocasión nos hablaron de que esa puerta se abrió, no mucho, podríamos hablar quizá de unos 20, 25, 30 grados como mucho, que los oyentes se imaginen esa forma, y la puerta desde luego no debía abrirse, ¿no?, en ese momento. También incluso en los primeros años, el edificio aproximadamente pues lleva teniendo la historia reciente desde hace unos 10, 11 años, nos hablaba de que el primer fenómeno que más le llamó la atención fue precisamente el escuchar
un sonido muy nítido, muy claro de una cerradura. Cuando echamos la llave en casa, imaginémonos una cerradura bastante importante. Y ese sonido nítido de abrir o cerrar, en este caso, la llave. La dejó desconcertada, lógicamente pues paseó por el edificio para comprobar que nadie hubiese entrado o hubiese salido sin ser controlado, y son, como digo, algunos de los fenómenos que en este caso nos cuenta esta testigo en concreto. Eso es lo que nos cuenta Luisa Plaza, esta ordenanza, ¿no? Yeah. Que de hecho se cuenta aquí ahora mismo con nosotros. Pero es muy interesante porque hay otro testigo, Lola Robles, y aquí se encarga un poco del servicio de limpieza junto a otra compañera, que nos contaba el mismo episodio, le ha pasado lo mismo en la zona de los baños, portazos bastante importantes, en ocasiones incluso de forma reiterada, a la que no saben dar una explicación, al menos ellos. También nos ha hablado de un suceso muy extraño en una de las zonas donde al parecer se encontraron como si hubiera restos de velas en el suelo, cuando no había velas ni se han utilizado velas nunca en ese lugar, siempre, insisto, según su testimonio. Y lo más quizá inquietante que nos ha comentado tanto a Jesús como a mí, como a algunos de los compañeros aquí reunidos, es precisamente una sombra negra, sin muchos rasgos definidos, muy cerca de una columna, con la que se ha encontrado en un par incluso de ocasiones, y a la que no sabe dar una explicación, y que bueno, pues se ha presentado, se ha, digamos, materializado, como decíamos, en varias ocasiones a Lola Robles, ¿no? También ha sido muy... Sí, te iba a preguntar, David, disculpa, ¿qué explicación le dan a ellos? ¿Quién ha vivido ahí, o por qué esas apariciones y esas puertas que se abren y esas cerraduras? Bueno, lo que nosotros podemos contar es lo que nosotros a lo largo de la tarde hemos hablado con algunas de las personas que trabajan en el lugar. Hemos incluso podido ver una filmación de una cámara de seguridad en la que se veía como una exposición que tuvo lugar en marzo. Apareció una sala y justamente una serie de, como una especie de Jesús, sería como una serie de cubos de cerámica sobre una peana, dentro de lo que sería una vitrina, como de repente caía uno y acto seguido caían el resto cuando nadie presuntamente los tocaba, ¿no? Una grabación curiosa, pero que evidentemente se tiene que analizar posteriormente. Y es muy interesante, Miguel, eso te va a gustar, que María Ángeles Núñez Cano, que es la concejala de Cultura, ha estado aquí con nosotros durante varias horas, y nos ha comentado, de hecho, que ella no ha sufrido fenómenos extraños aquí en el lugar, pero sí nos ha contado algunas experiencias que le han pasado a otros compañeros, ¿no, Jesús? Sí, efectivamente. El que fuera anterior concejal de Cultura, antes de que María Ángeles ostentase el cargo, nos hablaba de que en una de esas ocasiones, mientras él se encontraba en su despacho, en este edificio, el despacho que él tenía aquí, bueno, pues empezó a ser, digamos, testigo de estos fenómenos auditivos que más o menos estamos describiendo, de esos portazos sin origen aparente o sin que parezcan ser movidos por una racha de viento, que todo hay que decirlo, nosotros estamos pasando mucha calor hoy aquí, ya estamos en junio y ya se nota, pero es verdad que no siempre decían que sin rachas de viento aparentes esos portazos eran bastante extraños. Yeah. Hasta tal punto que nos contaba María Ángeles, pues que ese anterior compañero en el cargo, el que ostentaba el cargo de concejal de Cultura, pues llegó a salir corriendo del edificio ante esos fenómenos a los que no podía encontrar explicación en ese momento. David, ¿cuánta gente habéis ido? ¿Qué equipo habéis llevado? ¿Cuáles son las pretensiones? Pues mira, te cuento, hemos estado aproximadamente en total una docena de personas repartidos por, parecen muchas, ¿no? Quizá lo sean, pero un edificio grande de 3 plantas repartidos y monitorizando, digamos, varias zonas. Si me das unos segundos para que los oyentes hagan una idea del equipo que se ha desplazado, estamos hablando de un circuito cerrado de televisión, anemómetros para medir las corrientes de aire, también medidores de campos electromagnéticos de 3 ejes que servirían para medir tanto radiofrecuencias como campo eléctrico y campo electromagnético. También ha habido registradores de temperatura y humedad en tiempo real, sensores de movimiento pasivos gestionados por una mesa de control, grabadoras multipistas e incluso, y esto es curioso, una serie de jaulas de Faraday con las que Jesús y yo durante algunos minutos hemos podido experimentar. Hemos introducido una grabadora en la jaula de Faraday y durante varios minutos hemos estado haciendo una prueba, haciendo algunas preguntas y luego hemos escuchado la grabación. Vale, 2 minutitos y os despido. Jesús, ¿os ha pasado algo hasta ahora o estáis tranquilitos? Pues mira, justo es lo que quería comentar, Miguel. Ya mencionaba antes, David, al compañero Josete, que es el encargado de gestionar pues toda esta historia y de la Asociación o Cultura Talavera.
Y justo en los baños, que parece ser el centro donde suceden muchos de estos fenómenos, hoy, concretamente, nos hacía un llamamiento cuando estábamos preparando todo el equipo, estábamos hablando con los testigos y nos ha dicho que lo acompañásemos al baño. Nos ha enseñado cómo esa puerta, que en principio la había dejado abierta, se había cerrado aparentemente como se describen esos testimonios, ¿no? Él no ha sido testigo, pero sí que ha podido ver cómo esa puerta que él había dejado abierta de repente estaba cerrada con ese pestillo, insisto, tal y como describen. Y más allá de la experiencia psicofónica que, como dice David, hemos realizado, puro romanticismo, ¿no? Estábamos aquí, teníamos un fenómeno de Faraday y había que probar, había que aprovechar, hombre, claro. Tantos años escuchando hablar de la jola de Faraday, ¿no, Jesús? Tantos años escuchando hablar de ello y hemos podido experimentar, pero tenemos que decir que los resultados han sido negativos, ¿eh? Vale. Preguntan si vais a subir fotos o material a alguna red social de todo lo que estáis haciendo ahí. Sí, tenemos intención más adelante. Vamos a esperar a que los compañeros que han estado monitorizando pues la zona con todos los aparatos que antes he ido mencionando, vamos a esperar a que ellos revisen todo este material, tanto de audio como de vídeo, y bueno, pues nos cuenten si ha habido algún resultado mínimamente significativo. Cuando tengamos esos datos, en las próximas semanas, en los próximos meses, pues iremos dando más información, no solamente de lo que ha aparecido, si es que ha aparecido algo, insisto, en esas grabaciones, sino si ha habido alguna noticia reciente en lo que respecta a los presuntos sucesos que hasta hoy se siguen produciendo. Tanto a Jesús como a mí nos decían que el último suceso de lo de las puertas sucedió la semana pasada, sin ir más lejos, ¿no? Vale. Entonces actualizaremos la información pues y ya os iremos contando aquí en Espacio en Blanco. Jesús, ¿hasta qué hora os vais a quedar? Nos preguntan también. Pues estamos a punto de partir, porque la gente, en este caso la ordenanza, lleva desde las 10 de la mañana aguantándonos y va siendo hora de que la dejemos descansar. Además, el grupo de investigadores ya también ha recogido todo el equipamiento, así que es hora de que nosotros también comencemos a marchar. Perfecto. Jesús Ortega y David Cuevas, nuestros compañeros desde ese lugar donde se están dando fenómenos extraños, nos lo han contado. Gracias, Jesús. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de Twitter, @J_Ortega_Rubio, o el mail para que los oyentes que lo tengan a bien nos cuenten sus experiencias, comunicación.ortega@gmail.com. Fuerte abrazo, ten cuidado, no se te vayas a cerrar la puerta y te vayas a quedar encerrado, ¿vale? Un abrazo. David, ¿forma de contacto contigo? Esa mía que se me puede cerrar, que estoy justamente al lado, a un par de metros de los baños donde pegan portazos las puertas. De momento no ha pasado nada. Un correo electrónico, davidcuevas_gmail.com, repito, davidcuevas_gmail.com, y en Twitter en @dcuevasc. Fuerte abrazo también para ti, cuidaros. Igualmente, Miguel. Gracias, hasta pronto. Calentitas, ¿no? Bueno, muchísima gente nos ha llamado desde Galicia, he mantenido una larga conversación con Jordi de Ferrería, que era muy jovencito cuando ocurrieron todos los casos por allí, por Galicia, que nos ha estado contando Manuel. Luego desde México hemos recibido también, pues bueno, muchos mensajes de oyentes, como por ejemplo de José Miguel Espinosa, o a través del Facebook de Amo Brillante, que nos estaban escuchando incluso desde Perú. Jaime Muñoz, le saludamos desde aquí. Así que sí, ha sido una jornada agotadora. El teléfono no ha parado de sonar. Desde aquí pedir disculpas porque no hemos podido estar al 100% para abarcar todas las llamadas. Sí. Bueno, pero sí tenemos unos cuantos ganadores, ¿no? Sí, hoy tenemos ganadores también que nos han comunicado desde Twitter, como es Conchíguez, @Conchíguez, ha sido la ganadora de uno de nuestros libros. También Rafael Olivares desde el Facebook, Eduardo Cascante de Barcelona, Juan Carlos Treviño de Vizcaya y Leticia Rayo de Valladolid. Ellos dos nos han escrito a través del correo electrónico, así que escribidnos a espacioenblanco@rtve.es, mandadnos dirección y os enviamos el libro. Déjame que saludemos a unos palmeros que han venido a vernos. Alex, ¿te ha gustado estar con nosotros en el programa? Muy buenas noches. Periodista además, ¿no? Compañero dentro de poquito. Así es. Y la verdad que agradecerte el detalle, y ha sido maravilloso compartirlo con ustedes esta noche. ¿Lo está escuchando tu madre también allí en La Palma? Sí, un saludito para ella. Sí. Que se lo goza todas las noches. ¿De qué parte de La Palma? De Santa Cruz. Santa Cruz. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien. Un placer haber estado aquí esta noche con todos ustedes. Y una experiencia increíble, la verdad. ¿Tú escuchabas el programa cuando estabas en Australia? No, en Australia nunca llegué a escucharlo, pero recuerdo escucharte cuando era pequeño y tenía que volver a casa con mamá. Sí. Que lo poníamos en el coche.
Y muchos taxistas en la isla de La Palma nos escuchan, ¿verdad? Seguramente la mayoría parte. Saludos para ellos, saludos para todos. Gracias por haber estado aquí en el programa. Rosa, dentro de poco otra salida, la última de la temporada por el momento de esta temporada. Nos vamos a la Cueva del Agua, ¿no? Sí, nos vamos a la Cueva del Agua. Será el primer fin de semana del mes de julio. Y bueno, de momento no podemos dar mucha más información, lo digo porque nos están escribiendo ya los oyentes haciéndonos preguntas, cómo pueden hacer para asistir al programa. Es que hay 120 plazas, seguramente vamos a tener música y pondremos un sistema para que puedan reservar y que puedan tener En cuanto lo tengamos todo claro, empezaremos a dar información desde aquí, así que no, que nadie se preocupe. Gracias, feliz semana. Igualmente. Gracias a vosotros por venir. Terminamos por hoy. Gracias a todos por la escucha. Ojalá os haya interesado este programa absolutamente en directo, que nos mantuvo con algunos casos extraños en Galicia, en Tenerife. Fuimos a México y ahora en ese lugar de Castilla-La Mancha donde se están viviendo extraños fenómenos. Volvemos en 7 días. Os necesitamos para llenar el espacio en blanco. La radio continúa. Os recomendamos que sigáis y hasta las 4 un poquito de nuestra mejor música. Feliz semana. Nos vemos en el espacio en blanco.